dijo el emperador Marco Aurelio. Acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas que el destino te trae, pero hazlo con todo tu corazón. Esta frase de Marco Aurelio nos invita a aceptar todo lo que la vida nos ofrece. A veces, los acontecimientos nos suceden y no nos gusta el resultado. Sin embargo, hay que aprender a vivir con las consecuencias. Esta filosofía es conocida como la línea estoica, una vieja filosofía que sigue vigente en el siglo XXI. Fue un buen hombre y también un emperador. El legado que nos dejó en su obra Meditaciones es una referencia en la psicología como ejemplo para alcanzar la felicidad y el bienestar. Los consejos de Marco Aurelio para tener una buena vida parten de su conocida e inmortal obra Meditaciones. No importa que hayan pasado varios siglos desde que el renombrado emperador de la Roma imperial lo escribiera, en griego, allá por los años 170 y 180. En la actualidad, sus palabras siguen siendo todo un referente como guía para la buena vida, la ética y la paz interna. Resulta sin duda curioso saber que este conjunto de enseñanzas que plasmó en este libro no buscaba más que ser un ejercicio de introspección para sí mismo. Son pensamientos que redactó a modo de párrafos cortos. Contenían, además, la esencia de ese estoicismo que terminó integrando en su propia vida. Casi sin saberlo, Marco Aurelio se ganó el ser un referente también en el campo de la psicología. Conocido como el último de los 5 buenos emperadores, se le describe como un hombre amable. Fue un fiel servidor de Roma, pero también esa figura que supo hacerse un hueco en la historia por ser un gran filósofo. Marco Aurelio pensaba que la filosofía no debía ser una simple entelequia, debía practicarse. Por eso, en Meditaciones, encontramos unas pautas básicas de actuación y de comportamiento que resultan cuanto menos inspiradoras. Así, toda mirada intuitiva y toda mente abierta identificará en sus consejos influencias que van más allá del estoicismo tardío. Los niños muestran de manera natural algunas habilidades que a los adultos no dejan de asombrarnos. Una de ellas es que son capaces de mirar al mundo con una cantidad muy reducida de ideas preconcebidas, lo que hace que su resistencia al aprendizaje sea mucho menor. En este sentido, representan el paradigma de la mente abierta. Los adultos, por el contrario, trabajamos con esquemas ya elaborados que vamos modificando, puliendo, perfeccionando. Estos esquemas hacen que el mundo sea más predecible, pero en ocasiones también hacen de resistencia frente a lo nuevo, alimentando el miedo frente al cambio. La ciencia quizás sea un perfecto escaparate de esta idea. Copérnico, Galileo o el propio Einstein experimentaron la fuerza que puede desplegarse a partir de un punto de apoyo equivocado, pero vigente. Por otro lado, según el estudio de Sierra y Pérez Vega, Universidad Nacional Autónoma de México, estos esquemas influyen en aspectos tan importantes como las prácticas en la crianza y los posibles problemas en el comportamiento infantil que se derivan de ellas. Volviendo al nivel microscópico, al personal, vemos lo difícil que es cambiar la primera impresión que nos formamos de una persona. ¿Por qué? Porque a partir de esa primera impresión comenzamos a inferir intenciones o hipótesis sobre lo que ocurre a su alrededor. Un castillo de arena que supone un esfuerzo, inversión, cognitivo que nos resistimos a despreciar, como el jugador de póker que se ha tirado un farol y al que le han seguido el juego hasta el final. De esta manera, nos gusta ver a los demás como seres consecuentes, apartando de un manotazo una de nuestras principales certezas. Somos pura contradicción, seres interesados cuyo interés varía, seres emocionales cuyo estado de ánimo cambia, seres con una personalidad que aprenden y tratan de adaptarse. Somos seres interesados cuyo interés varía, seres emocionales cuyo estado de ánimo cambia, seres con una personalidad que aprenden y tratan de adaptarse. Así, permanecer con nuestra mente abierta significa renunciar en parte a una posición en la que nos sentimos cómodos. Significa cuestionar lo que ya conocemos sobre lo que ya hemos construido. Si hemos pensado que Pedro es generoso, tenderemos a interpretar sus actos como un interés por los demás. Por otro lado, si pensamos que es una persona egoísta, tenderemos a interpretar un acto de generosidad como, quizás, una manera de lavar su conciencia. Alguien podría pensar que esto en el fondo da igual, porque Pedro es el que es. Sin embargo, nuestra interpretación del mundo en base a ideas preconcebidas tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, en nuestra forma de tratar a los demás. Aceptaremos la ayuda de un Pedro al que le atribuimos generosidad y sospecharemos de la que nos brinde un Pedro al que asociamos con egoísmo. En este sentido, mantener una mente abierta posibilita una mente flexible, dispuesta a realizar esquemas con los que ya ha trabajado. Por los ejemplos expuestos, seguro que se nos ocurren muchos ejemplos de ello. Sin embargo, ¿en qué sentido un exceso de apertura nos puede perjudicar? Lo puede hacer frente a esas nuevas corrientes que se vuelan de boca en boca, de juglar en juglar, y que se disuelven cuando las miramos bajo la lupa, inquisidora y audaz, la ciencia. Son muchos los fenómenos que fueron encontrados en un primer estudio, y que después ningún estudio ha sido capaz de replicar. También son muchos que nacieron de una experiencia personal, y bajo los que después solo ha actuado el favorecedor sesgo de confirmación. Además, todos los años encontramos alguna noticia en los medios de personas que han abandonado un tratamiento médico, depositando toda su fe y esperanza en un tratamiento alternativo con un gran marketing, pero nula eficacia. Personas con una mente abierta a lo nuevo, con necesidad de un punto de apoyo, una necesidad que hace que terminen depositando todo su futuro en este tipo de intervenciones,
no tienen detrás ningún estudio serio que las respalde. En este sentido, contar con una mente abierta puede enriquecernos, ayudarnos a encontrar soluciones, pero de poco sirve si por el camino nos dejamos la voluntad, la actitud y la capacidad de ser críticos, junto a la prudencia, con aquello nuevo que adoptamos y que puede tener consecuencias desastrosas. Ser flexible mentalmente conlleva mantener una actitud abierta a opiniones, oportunidades nuevas de aprendizaje, a evolucionar y experimentar. Es estar dispuestos a pensar, sentir y actuar con una intención de apertura, adaptándonos a las situaciones, olvidándonos de antiguos esquemas, modelos o patrones adquiridos en nuestra trayectoria de aprendizaje. A nivel general, la flexibilidad mental está relacionada con la capacidad de adaptación y en última instancia de cambio. Una mente abierta tiene muchas más posibilidades de ser partícipe de cambios constructivos en cualquier área de nuestras vidas. Es ser como el junco y su habilidad de ser flexible ante el viento, no cediendo ante este sino aceptándolo. Es saber que más allá de nuestro punto de vista, existen otros muchos muy diferentes y distintos, pero que por distintos que sean, no significan que sean erróneos o estén confundidos. Incluso pueden llegar a ser complementarios sobre un mismo objeto. ¿Te imaginas cuántos serán posibles en relación a los comportamientos, experiencias, formas de relacionarnos que vemos cuando miramos? Ser flexibles ante las opiniones o creencias no significa resignarse o acoger a estas, sino tratar de entenderlas y comprenderlas, barajando las diferentes posibilidades, conocerlas. Ser rígidos puede llevarnos a que nuestro día a día se convierta en una prueba de obstáculos. Nuestra vida es un cúmulo de inseguridades e incertidumbres continuas, presentándonos retos día a día que ni imaginábamos. Por ello, mantenemos una actitud rígida. No adelantaremos nuestros pasos en el camino, sino que nos quedaremos atrapados en un agujero junto a estrategias, opiniones y creencias que, aunque pudieron funcionarnos en su momento, puede que ahora tan solo nos entorpezcan. De ahí, la adopción de la flexibilidad mental y el abandono a intentar caminar sobre seguro. Sorprenderíamos si supiéramos la cantidad de veces que haremos algo que ni siquiera imaginábamos. Nos fascinaríamos si supiéramos todo lo que esconde nuestro potencial. La mente nos aconseja seguir viviendo como lo estábamos haciendo hasta ahora, con todo su repertorio de pensamientos, sentimientos y conductas, manteniendo su rutina, porque así piensa que habrá menos posibilidades de errar, de enfrentarse a la incertidumbre. Se olvida de ser flexible y mantener una actitud abierta y dispuesta al cambio si es necesario. Se olvida que adaptarse no es sinónimo de ser rígido, sino de ser flexible. Por ello, hay que entrenarla, con una actitud de aceptación y compromiso, sabiendo que aunque albergamos muchas creencias, siempre hay un hueco para atender a otras nuevas. El agua lo vence a todo porque se adapta a todo. Lao Tse. En sus páginas se perciben influencias del budismo oriental y del pensamiento de Heráclito y los cínicos. Era un hombre sabio y, sobre todo, curioso. Esto hizo que sus conocimientos y su forma de plantear sus lecciones sean atemporales. Nada nos suena extraño, nada nos chirría porque se vale de ese sentido de la lógica y la inspiración capaz de guiar a cualquier alma y cualquier mente sin importar el momento. Asimismo, nos cautiva su filosofía de la tranquilidad. Eso que Demócrito, los estoicos y los epicúreos definieron como ataraxia también está presente en Meditaciones. Se trata de estado de ánimo sereno en el que no se perciben miedos, ni deseos, ni ansiedades, solo equilibrio. Los consejos de Marco Aurelio para tener una vida siguen siendo toda una referencia. Los analizamos, lidiar con las críticas para vivir mejor. Recuerda que tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza para que te afecte solo lo que es importante. Uno de los consejos de Marco Aurelio para tener una existencia más sosegada es aprender a lidiar con las críticas. Seguramente, dada su posición pública, tuvo que hacer frente a muchas. Recordemos también que muchos de los pasajes de Meditaciones fueron escritos en los descansos durante sus batallas. De algún modo, fue todo un gurú en el arte de manejar los conflictos, tanto los bélicos como los sociales o cotidianos. Sí, y en lo que se refiere a las críticas, hubo algo que se repetía a menudo en su obra. Lo que sucede en el exterior solo adquiere poder cuando le damos presencia en nuestra mente. Lo que hay fuera solo son perspectivas, pero no verdades. Nosotros elegimos a qué darle valor. Cuando alguien cercano nos critica, podemos sumirnos en el dolor y la rabia o utilizar su mensaje para crecer como personas. Todos afrontamos la misión de autoprotegernos, un objetivo que no se limita al plano físico, como cuando miramos antes de cruzar la calle o apartamos la mano rápidamente al quemarnos con el horno. Nuestros sentimientos, nuestra autoestima, nuestra identidad también demandan protección. Por ello, al recibir críticas por parte de un ser querido, podemos sentirnos heridos y reaccionar de una forma poco adecuada. Este es uno de los escenarios más desalentadores, ya que si el reproche proviene de un extraño o un enemigo, podemos asumir que surge de la envidia o de la maldad. Sin embargo, cuando esas palabras hirientes nos llegan de boca de quien aparentemente nos ama y busca nuestro propio bien, llegamos a sentirnos totalmente desconcertados. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Ante cualquier circunstancia, lo verdaderamente relevante no son los hechos objetivos, sino nuestra forma de percibirlos e interpretarlos. Esto es cierto. Sin embargo, es importante que como un primer paso nos detengamos a analizar si las críticas que recibimos
percibimos lo son realmente, o por el contrario es nuestra susceptibilidad la que nos lleva a verlas de este modo. Cuando nos sentimos inseguros, podemos llegar a magnificar o malinterpretar las palabras de otros, especialmente si rozan aquellos puntos en los que somos más vulnerables. Así, un comentario neutro y sin importancia puede despertarnos una herida, un temor o un rechazo hacia nosotros mismos y llevarnos a reaccionar en exceso. Por lo mismo, es fundamental conocernos y trabajar en primer lugar la autoimagen y la autoestima. La autoimagen es la representación mental que nos construimos de nosotros e incluye nuestro físico y nuestra manera de ser y relacionarnos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo te ves a ti mismo? Con esto tiene que ver la autoimagen, la cual se define como un espejo interno de la propia persona. Es algo que se construye desde que nacemos y que se alimenta de nuestras experiencias. Basándonos en ello, dirigimos nuestra atención hacia nuestros defectos o fortalezas. En este artículo te contamos más sobre este concepto y sus características. Además, te proponemos 4 ideas clave para potenciarla. La autoimagen se define como aquella imagen o representación mental que tenemos de nosotros mismos. Normalmente es algo estable, aunque puede cambiar ligeramente con el tiempo y las experiencias. La autoimagen se configura a través de cómo nos vemos tanto a nivel físico, altura, peso, color de pelo, etc., como a nivel intelectual, social y personal. Esta representación mental influye en cómo nos tratamos, en nuestra autoestima, también en nuestro autoconcepto. La autoimagen puede ser más positiva o más negativa. No es algo estático en el tiempo, aunque sí suele tener una base bastante sólida. También podemos hablar de una autoimagen más o menos saludable. Cuando esta es saludable, significa que es realista y coherente con lo que somos y sentimos. Pero ¿cuáles son las características de una autoimagen saludable? Algunas de ellas son las siguientes: tener una concepción realista de uno mismo, autoconcepto; tener confianza en uno mismo; tratarse con respeto y amor; ser conscientes de nuestras dificultades, pero también de nuestras fortalezas; tener una visión positiva de nosotros mismos; amar como somos por dentro y por fuera. Aunque la autoimagen es bastante estable, puede mejorar. ¿Cómo podemos hacerlo? Os dejamos algunas ideas claves para ello. Es inevitable, todos nos comparamos, y es algo bastante normal. Las personas evaluamos nuestras propias capacidades, opiniones y habilidades, y las comparamos con las de los demás. Hacemos, sobre todo, en situaciones de incertidumbre. Siguiendo con la teoría de Festinger, nos comparamos con personas similares a nosotros. Cuando comparamos nuestras capacidades, lo hacemos con alguien mejor por el deseo de seguir desarrollándonos. Con las opiniones, habitualmente lo hacemos con personas que piensan diferente. Finalmente, ante situaciones que nos generan ansiedad, nos comparamos con personas que están pasando por lo mismo, buscando la comprensión. Sin embargo, si no es por el deseo de mejorar o aprender, compararse no sirve para nada. Es más, nos genera con frecuencia malestar, celos y ansiedad. Por ello, a la hora de construir tu autoimagen, presta atención únicamente a tu avance. Valora cómo eres tú y establece tú mismo los criterios a la hora de compararte contigo. Es más constructivo compararse con tu mejor versión o con aquella a la que quieres aspirar que con otra persona. La autoimagen se construye a través de las vivencias con uno mismo y con los demás. Cuanto más nos conozcamos, más realista será la visión que tengamos de nosotros mismos. Por ello, te animamos a conocerte y a invertir tiempo en ti. Esto te ayudará a conocer mejor tu manera de ser y de reaccionar a los eventos de la vida. A partir de ello, podrás ir construyendo una autoimagen cada vez más saludable. El diálogo interno tiene que ver con cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Te hablas en positivo o en negativo? ¿Cuidas tu lenguaje interno? Ten en cuenta que la autoimagen también se construye a través de este diálogo interno. Por ello es importante que este sea saludable, coherente y realista. Intenta no ser demasiado crítico contigo mismo. Refuerza aquellas cosas que haces bien con mensajes positivos hacia ti mismo y a partir de ahí desarrolla la imagen que tienes de ti. La autoimagen también se construye a partir de las fortalezas que eres capaz de identificar en ti mismo. Esto incluye tus capacidades y habilidades. Aprende a detectarlas y haz una lista con ellas. Pero, sobre todo, toma conciencia de las mismas. Esto te ayudará a construir una imagen más realista de ti mismo y, sobre todo, a mirarte con amor. Esto no quiere decir que debamos obviar los propios defectos. Está claro que ahí están, pero no les des más protagonismo del necesario. ¿Tú, qué imagen tienes de ti mismo? ¿Crees que reconoces cómo eres realmente y te sientes orgulloso de ello? ¿Qué sientes cuando te miras al espejo? ¿Eres capaz de reconocerte? Como vemos, autoimagen tiene que ver con nuestra capacidad de conectar con nuestra esencia. Implica reconocernos como personas valiosas, aunque también vulnerables en ciertos momentos. Por otro lado, hay que resaltar que existen diferentes tipos de críticas. Aquellas que se centran en conductas concretas, aquellas que nos juzgan a nosotros como personas. Las primeras pueden llegar a resultar esclarecedoras, constructivas y positivas, pues nos ayudan a identificar comportamientos y actitudes poco adecuados. En cambio, cuando somos enjuiciados y etiquetados, no solo no obtenemos un aprendizaje, sino que además podemos sentirnos profundamente rechazados. La autoestima es el pilar que construye nuestro bienestar y nuestro crecimiento emocional. La manera en que nos sentimos en relación a nosotros mismos afecta al resto de aspectos de nueva vida, es decir, que de lo que nos estimamos
estimamos depende cómo funcionamos en el trabajo, en el amor, en el sexo, en la familia, etc. No hay, de hecho, ni una sola dificultad psicológica que no sea atribuible a una autoestima deficiente. Esto es así, porque de todos los juicios a los que nos sometemos a lo largo de nuestra vida, no hay ninguno tan importante como el nuestro propio. En otras palabras, necesitamos de la autoestima para lograr una vida plena. Cada uno de nosotros es una edición exclusiva y limitada, pero tenemos que conocernos para creérnoslo y marcar la diferencia. El proceso de mejora de la autoestima requiere que indaguemos cuál es nuestra zona de autoderrota y por qué estamos atrapados en ella. Superar una baja autoestima es un proceso que requiere de un gran trabajo personal, que requiere examinarse profundamente. La autoestima positiva es el sentimiento, la experiencia y la convicción de somos aptos para la vida. Así, nuestra mente es una herramienta básica de supervivencia, pilar central de una autoestima saludable. Por eso vivir conscientes de esto acaba generando un nivel apropiado de conocimiento sobre nuestras acciones. Si nos aceptamos de pleno, rechazamos automáticamente la posibilidad de negar o desestimar cualquier aspecto de nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestro físico, nuestro carácter, nuestra personalidad, etc. Por eso, a través de la aceptación estamos rechazando la posibilidad de pelear contra nosotros. O sea, este punto resulta ser la valentía o el coraje para ser nosotros mismos, sin medias tintas. Por eso nuestra autoestima no puede ser más alta que nuestra autoaceptación. Para proteger nuestra autoestima, debemos saber evaluar nuestro comportamiento de la manera adecuada. Para eso, primero debemos tener la certeza de que los parámetros a través de los cuales nos juzgamos son nuestros y no de otros. A veces nos valoramos en base a lo que nos sentimos obligados a aparentar, aunque no estemos de acuerdo. En este sentido, debemos considerar cómo tenemos que evaluar nuestras acciones. Debemos ser honestos y compasivos a la hora de valorar el contexto y las circunstancias de nuestras conductas, así como las alternativas que percibíamos como accesibles. En aquellos asuntos en los que nos sintamos culpables de manera justificada, debemos tomar medidas para eliminar la culpa, pues no tiene sentido que nos limite a sufrir pasivamente. Es importante que seamos honestos con nosotros mismos y reconozcamos la existencia de subpersonalidades. O sea, debemos intimar tanto con nuestro niño y adolescente interior como con aquella persona que fuimos un día al asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Nuestro sentimiento y nuestro bienestar nos hace conscientes de nuestra propia existencia. La independencia y la productividad es una virtud básica de la autoestima. Por eso el trabajo es una manera de mostrar autorresponsabilidad. La autoconfianza y el autorrespeto solo pueden obtenerse a través de la autenticidad del ser. Tenemos que tener el coraje de ser quienes somos y mantener la coherencia entre cómo pensamos sentimos actuamos en nuestro interior y cómo lo hacemos en relación con el mundo. No nos podemos entregar al submundo de lo inexpresado y lo no vivido. Tratar a los demás con respeto, benevolencia, buena voluntad es necesario para apoyar nuestra propia autoestima. A través de la ayuda nos hacemos conscientes de lo importante que es respetar los tiempos y permitirnos seguir nuestros propios ritmos. Debemos aceptar que no vivimos para servir a los demás ni viceversa, que el autosacrificio no contribuye a nuestra autoestima, que hace falta valor para ser honradamente egoísta. Como vemos, elevar nuestra autoestima otorga recompensas, pero también exige afrontar desafíos. Por eso, sea cual sea el momento vital en el que nos encontramos, puede ocurrir que abandonar la comodidad de lo familiar implica renunciar a nuestra zona de confort, tener que explorar un mundo desconocido. Obviamente esto puede llevarnos a pensar que aunque no siempre nos gusta cómo nos sentimos, es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Nos da miedo no reconocernos en nosotros mismos. Por eso debemos advertir que ser capaces de tolerar cierto grado de desorientación es muy importante de cara al crecimiento. Tenemos que estar dispuestos a aguantar la incertidumbre y la confusión hasta que alcancemos de nuevo el sentido de lo normal. La autotortura nunca es una opción de vida satisfactoria, por muy acostumbrados que nos sintamos. Por eso debemos esforzarnos por crear un nuevo concepto de nosotros mismos, y esto conlleva un profundo proceso de readaptación. Los demás deberán dejar de comportarse de cierta manera, por lo que tenemos que ser conscientes de que ellos también se verán abocados a superar ese proceso de readaptación. Probablemente tratarán de manipularnos para que volvamos al concepto anterior de nosotros mismos, por lo que debemos ser fuertes. En definitiva, la mejora de nuestra autoestima implica el desarrollo de un proceso de resistencia interno y externo. Puede resultar incómodo, pero que, por otro lado, es totalmente indispensable para mantener un cambio duradero. Una buena autoestima hace las cosas diferentes, por lo que una vez que tengamos claro qué cambiará en nuestra vida, sabremos comprometernos a realizar el viaje y descubriremos que la realidad puede ser mucho más bonita con la vida. Tu pareja, tus amistades o tus familiares utilizan adjetivos despectivos para referirse a ti. Hazles saber que ese tipo de trato te causa dolor y no estás dispuesto a tolerarlo. Pídeles que, en su lugar, expongan qué actos en concreto les han parecido incorrectos. Todos cometemos errores y estos no nos definen. Establece límites al respecto. Al igual que nosotros podemos proyectar nuestra inseguridad personal en las palabras de los otros, también es común que los demás proyecten en nosotros sus fallos y los rasgos de su propio carácter con los que no
se sienten cómodos. ¿Cuántas veces una persona egoísta te ha acusado a ti de serlo? ¿En cuántas ocasiones una persona que engaña a su pareja le reprocha a esta su falta de fidelidad? Antes de tomar como ciertas las palabras ajenas y antes de seguir consejos y recomendaciones externas, pregúntate de dónde vienen. ¿Es esa persona un ejemplo de lo que predica? ¿Constituye para ti un modelo a seguir? ¿Realmente es alguien que se preocupa por tu bienestar? Si no es así, toma con cautela sus comentarios. Más allá del modo en que las críticas por parte de un ser querido pueden afectarte internamente, bien es importante atender a la forma en que respondes ante ellas. En la mayoría de los casos, nuestro primer instinto es ponernos a la defensiva, negar absolutamente aquello de lo que nos acusan e incluso contraatacar con palabras hirientes. Sin embargo, esto solo nos servirá para generar un conflicto de mayor envergadura. Es importante aprender a no reaccionar al instante y de forma automática y darnos un tiempo para reflexionar. Procura esperar unos segundos antes de responder. Si es posible, retoma la conversación unas horas o unos días más adelante, cuando hayas podido reflexionar. De este modo serás capaz de decidir deliberadamente cómo quieres responder y no serás presa de tus emociones. A ninguna persona le agrada escuchar cuáles son sus fallos, sus defectos y sus puntos débiles. Sin embargo, en ocasiones las críticas guardan una oportunidad para el crecimiento personal. Más allá de si el tono o las palabras empleadas han sido o no las más adecuadas, tal vez el mensaje que has recibido te ayude a identificar un área en el que puedes mejorar. Si es así, toma lo que te sea útil y desecha los aspectos que solo te causan conflicto y dolor. En definitiva, recibir críticas, incluso de nuestras personas más cercanas, es inevitable. La clave reside en nuestra forma de gestionarlas. Si las críticas son una constante y se emiten con una intención dañina, marca límites y aléjate de esa persona si es necesario. La asertividad es fundamental para protegerte en el plano emocional. Sin embargo, recuerda que puedes estar ante una buena oportunidad para mejorar. Recordemos las bases de ese estoicismo que guió a Marco Aurelio. Esta escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio ensalzaba el dominio de la mente, del comportamiento, de esas pasiones que perturban la calma interna. El miedo es ese elemento que todo lo trastoca, que nos debilita y nos vuelve vulnerables. Así, uno de los consejos de Marco Aurelio es aprender a afrontar esa emoción para él invalidante. Para ello, en su obra nos recomienda una serie de pasos. No hay que tener miedo a pedir ayuda, no se avergüence de solicitarla. Como un soldado que asalta un muro, tienes una misión que cumplir, y si te han herido, necesitas un compañero que te levante. ¿Y qué? No hay que temer a la muerte. En realidad, lo que debería causarnos mayor angustia es no atrevernos a vivir en plenitud. Procúrate una vida tranquila. Una vida satisfactoria para los estoicos es una vida tranquila y en armonía. Trabajos de investigación, como los del psicólogo Bruce K. Alexander, nos recuerdan un hecho recurrente en los consejos de Marco Aurelio. De sus enseñanzas se desprende la imagen de un yo autosuficiente. Solo cuando alcanzamos la virtud de ser dueños de nuestro pensamiento y desarrollamos esa comodidad psicológica, llega la calma, tranquilidad. No importa lo que nos rodee, si la mente está en equilibrio, ahí hallamos el mejor refugio. Simplifica tu existencia, preocúpate lo mínimo, enfocar la mirada en lo más básico de la existencia para subsistir y ser feliz. Los consejos de Marco Aurelio son una oda a ese minimalismo vital que huye de los apegos materiales y que se centra en lo prioritario, el bienestar interior. Vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, te darán la bienvenida en base a las virtudes por las que has vivido. Si no hay dioses, habrás vivido una vida noble que perdurará en la memoria de tus seres queridos. Y si hay dioses, pero son injustos, entonces no debes querer adorarlos. La buena vida para el emperador filósofo parte siempre de la sencillez y la paz interna. No se necesita nada más. Así, mientras otros enfoques abogan por asumir responsabilidades, por cargar sobre hombros propios el peso del mundo, Marco Aurelio y su estoicismo nos invitaba a liberarnos. La felicidad está en ser virtuosos, hallar el autodominio y dar forma a una existencia lo más simple posible. Esa es la clave. Acepta lo que puedes controlar y deja ir lo que no puedes controlar. Cuando nos enfrentamos a situaciones en las que no tenemos el control, no encontramos faltos de respuesta e información, generamos estados de inseguridad, inquietud, estrés, miedo e insulso ansiedad. Cuando nos enfrentamos a situaciones en las que no tenemos el control o no encontramos faltos de respuesta e información, generamos estados de inseguridad, inquietud, estrés, miedo e incluso ansiedad. Para comenzar, queremos recordarte que no necesitas estar en control de todo. Recuerda que el único momento del cual tienes absoluto control es este, el momento presente, y es posible dejar ir aquello que no podemos controlar. El acto de dejar ir de ser liberador y transformador. A menudo nos encontramos aferrados a situaciones, personas o emociones que están más allá de nuestro control, lo que genera estrés y frustración en nuestras vidas. Aprender a soltar y dejar ir es un proceso que nos permite encontrar paz y equilibrio en medio de la incertidumbre. En esta guía completa exploraremos diversas estrategias y consejos para ayudarte a dominar el arte de dejar ir. ¿Qué es dejar ir? Dejar ir implica reconocer que hay cosas en nuestras vidas que no podemos controlar y que aferrándonos a ellas solo genera sufrimiento. Una de las mayores enseñanzas de los estoicos se refiere a la importancia de controlar nuestras expectativas, que muchas veces se encuentran
encuentran en la base de nuestra ira o frustración. Marco Aurelio no nos anima a desarrollar un pensamiento pesimista, sino a no alimentar expectativas irreales, de manera que la realidad no nos golpee con tanta fuerza. Nos anima a prepararnos para lo peor de la mejor manera, para que nada nos tome por sorpresa, no nos sintamos tan abrumados o abatidos cuando la adversidad toque a nuestra puerta. Se trata de prever todas las posibilidades, incluso aquellas que no nos gustan, prepararnos para ese eventual escenario. Gracias por acompañarnos hasta el final. Hoy te hemos contado los secretos de Marco Aurelio para controlar tu propio destino. Comenta si crees que puedes lograrlo.